Que Dios los bendiga. Continuando con el estudio, acercándonos a Jesús, vamos a estudiar, a mirar en Marcos 1, el 5, es de las tentaciones de Jesús. Y dice la palabra de Dios: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y allí estuvo en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con fieras, y los ángeles le servían. Analizaremos ahora qué es la tentación. La tentación no es otra cosa, sino el deseo, el estímulo de los deseos carnales en cada uno de nosotros. Si vamos a Santiago 1:12, la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esta prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha recibido de la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El Señor Jesucristo, luego de haber permanecido 40 días y 40 noches en el desierto, Él estuvo fortalecido espiritualmente, preparado para lo que tenía que hacer. Exactamente igual nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que esa concupiscencia, que es la carnalidad, que son los deseos carnales, estén controlados por el Espíritu. Para ello debemos alimentar nuestro espíritu, permaneciendo en la palabra, en el estudio, en la oración. Porque si nos descuidamos, va a venir a nosotros las tentaciones, y todo el mundo tiene tentaciones. Vemos el ejemplo del rey David, un momento él que estaba sin hacer muchas cosas, subió al terrazo y vio allí bañándose una hermosa mujer, Betsabé. Él le mandó a llamar y tuvieron relaciones sexuales. Este fue el momento o el tiempo en que el rey David tuvo muchos problemas espirituales, de la familia y de toda clase de problemas. Por eso hay que controlar nuestros deseos carnales. Yo me voy un momentito al libro de Primera de Juan, y dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de enemigos, como son, en primer lugar, la carne, que son los deseos carnales, el mundo y el mismo diablo. Estos 3 enemigos actúan distintamente y también a una sola, poniendo en el corazón y en la vida de cada persona el deseo de pecar y de apartarnos de Dios, de separar nuestra vida de Él, nuestra relación con Él, que es la santidad. En primer lugar, ¿qué es el mundo? El mundo es lo que se encuentra afuera, que son los deseos carnales, los deseos de los ojos, el orgullo, la vanagloria. Ahora el otro obstáculo o enemigo es la carne, los deseos de la carne, que es el sexo, que es la carnalidad, que es complacer la carne. El deseo de los ojos, que es todo lo que nosotros miramos y queremos. Riquezas, lujos, poder. Y dice luego la vanagloria de la vida, que es el orgullo, que es la soberbia, que es la autoexaltación. Comprendiendo Cristo Jesús esas debilidades que nosotros tenemos, por esa misma causa Él ofrendó su vida, para que en su regazo, en su amor, en su poder, nosotros hallemos la fortaleza que tenemos que tener para enfrentar las tentaciones de este mundo y de esta vida. Hemos recibido nosotros, desde Adán y Eva, la causa del pecado,
Y en Romanos 5, del 12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos la herencia del pecado a través de Adán y Eva. No es que nosotros hemos heredado un pecado, lo que heredamos es la ausencia de Dios en cada persona que nace en este mundo. Nacemos en Dios, por eso es tan difícil que una persona, sin haberle conculcado desde pequeño la palabra de Dios, se arriesgue o se anime a seguir en la palabra de Dios. Por eso es necesario, como dice la palabra de Dios, inculca la palabra de Dios en la vida de los pequeños, porque aun cuando ellos sean viejos no se apartarán de él. Y aquí mismo en Romanos 5, al 17 dice, porque si por la transgresión de uno solo vino la muerte, mucho más reinará en vida por un solo hombre, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don y de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por lo cual todo hombre se ha sumergido en la tentación y ha caído, pero el Señor Jesucristo lo va a levantar. Lo importante no es permanecer en pecado, sino permanecer en el Señor Jesucristo, fortalecidos en su amor, en su poder y en su gracia. Que Dios les bendiga.